Vamos a empezar. Bien. Entonces, ahorita empezando la clase, Justin me decía que se puso a ver las clases y que se dio cuenta que los morfemas que hemos estudiado, pues se confunde todavía con esto porque, pues, obviamente las clases son clases sobre todo de la morfología y todavía no lo aplicamos justamente a los textos, ¿vale? Bien. Hola, Fer. Entonces, resulta que le decía a Justin que una manera de que, en la que podemos ir practicando, analizando, identificando estos morfemas en los textos es en nuestro propio material, el material que ya tenemos, el de nuestro cuaderno de trabajo. Entonces, ahí en el cuaderno de trabajo, en la página 42, a partir de la página 42, donde se estudia la morfosintaxis, tenemos una serie de textos, que son los que están viendo ahorita aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se trataría de ¿qué? Ahora se trataría de ir identificando en un primer momento los verbos y de cada verbo, para cada verbo, tendríamos que identificar ¿qué? Tendríamos que identificar cuáles son los morfemas que van a distinguir a cada uno de esos verbos que identifiquemos. Entonces, así voy a tener aquí que ilustrando es el primer verbo que aparece. Entonces yo le preguntaba a Justin, ¿qué te parece ese verbo ilustrando? Ese verbo ilustrando, ¿cómo sé que es un verbo? Bueno, sé que es un verbo por el morfema ND. ¿Qué tipo de verbo es? Entonces me dice, bueno, ese es un morfema de modo nominal. Claro, entonces es morfema tanto de gerundio como de gerundivo. Puede ser cualquiera de los dos. Solamente estamos trabajando aquí con la morfología de los verbos. Ok, ya que vimos que es un verbo nominal y que este morfema es el que me está indicando, estas dos letras son las que me están indicando que son no te preocupes, Selvia, ya estás acá, no te preocupes. Estas dos letras lo que me indica es que es un verbo nominal, entonces veo que la desinencia, la terminación, tiene que ser de caso. Entonces, ND es nominal, por lo tanto la terminación me tiene que indicar caso. Entonces, esta O ya me indica que es un caso ablativo. Eso puedo ver así de golpe, en un primer momento. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente verbo? Cuando lo encuentren, Luques, le decía a Justin, que lo primero es ver si es una forma personal o nominal. En nuestro cuadro, en nuestro acordeón de verbos, acuérdense que en la parte de arriba tengo las formas nominales y en la parte de abajo tengo las formas personales. Entonces, una S, nosotros la vemos aquí, lo que me indica es una desinencia personal. Aquí está mi desinencia, O-O-M, S-T, mus, tis y N-T. Entonces, es un verbo personal. Entonces, al ir al texto, separo esa desinencia, puedo hacer ese ejercicio, la separo de la raíz. Ahora, yo puedo considerar que entre la desinencia y la raíz puedo encontrar morfemas. Entonces, otra posibilidad es que esta E, igual que esta ND, sea un morfema. Puedo considerarlo como un morfema de tiempo. Pero también hay otra posibilidad, que esta forma verbal sea un verbo de la segunda conjugación. Al ser un verbo de la segunda conjugación, lo cual me va a indicar y corroborar el diccionario, es igual que el verbo habeo, habes, habere. ¿Ah? Esto me indica que este no es morfema, la E no es morfema de tiempo y modo, sino que va a ser una vocal temática, que es parte de la raíz. Por lo tanto, esta forma verbal, que es luques, solamente se va a componer de qué. Y lo mismo pasa con ignoras. Lo mismo pasa con ignoras.
solamente se van a componer las dos. ¿De qué? Se van a componer de la desinencia, que es la S, por lo tanto, están en segunda persona estos verbos, segunda persona del singular, y la raíz, luque, que me indica que es un verbo de la segunda conjugación, mientras ignora es un verbo de qué conjugación, Justin? Primera. De la primera, exactamente. Entonces, luques e ignoras. Bien, ya quedó. Por lo tanto, al no haber un morfema entre la raíz y la terminación, esto va a ser un presente indicativo. Entonces, vemos aquí los tiempos que ya hemos visto, que el presente indicativo, después de la raíz, acuérdense que estoy situada aquí en la primera columna que entiende que se va a considerar como punto de partida la raíz de presente, acá dice el radical de presente, más raíz más las desinencias activas o las desinencias pasivas. No hay morfema, por lo tanto, ese tiempo verbal, estos dos tiempos verbales son presentes indicativos. Tú luces y tú ignoras, como tal, ¿no? Entonces, así, Justin, es la manera en la que podemos ir practicando. Si se te pasa algún verbo, no hay problema. Lo importante es que vaya con los que encuentres y así en todos los textos, para no darte una lista de verbos, tú digas, ok, leo el siguiente par de versos, siguiente dístico, y digo, angélica scala, arca prodigiosa, paquífica oliva, palma victoriosa. No hay verbos. También lo importante es que tú digas, ahí no hay verbos. Siguiente, altamente culta, castísima flora, pensiles fecundas. Y aquí vuelve a estar también otro verbo, te digo, algunos ya los hemos subrayado, otro verbo que tiene justamente esa naturaleza. Muchachos, cuando apague mi camarita es porque me manda una señal de que tengo conexión baja, pero aquí estoy con ustedes. Entonces ahí dice fecundas. Entonces, de nuevo, ¿qué posibilidad ahí tengo de análisis? Ajá. De nuevo voy a considerar ahí que tengo una S que me indica que el verbo está en segunda persona, ajá, y de nuevo voy a tener la raíz, ignora, ¿qué es una raíz? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que el verbo tenga un morfema A que puede indicarme tiempo y modo, pero también puede ser que esta A sea parte de la raíz, lo cual en este caso me está corroborando el diccionario. El diccionario me va a decir, ay no, perdón, estoy en fecundas. El diccionario me va a decir que esto no es morfema, sino que se trata de un verbo de la primera conjugación. Por lo tanto, de nuevo, tengo un presente indicativo. ¿Que va a tener qué? Va a tener raíz más terminación. ¿Sí te fijaste, Justin, cómo lo podemos ir haciendo? A ver, Sí. vamos a analizar los siguientes verbos. Entonces, este primero, aquí, ilustrando, ya me dijiste que ya vimos que este es un gerundio. Vamos déjenme ponerlo acá, así como lo fuimos, de alguna manera, como lo fuimos analizando en la tarea, Fer, ¿te acuerdas la tarea que les dejé? Elvia también la tareita que les dejé. Entonces, esto es déjenme ver, aquí está, nada más que está muy gigantesco. Entonces es más bien está muy gigantesco porque lo tengo en muy zoom. Ahí está. Entonces es un gerundio. ¿En qué caso va a estar, Justin? Podría ser dativo o ablativo. O ablativo, muy bien. Entonces podemos aquí poner que es un ablativo en todo caso, porque sobre todo, Justin, por la posición que guarda en el texto y porque, bueno, ya la mayoría de las
Bueno, ok. Puede ser un dativo o un ablativo. Aquí es un ablativo porque, fíjate cómo está ya marcado en el color del objeto complemento circunstancial que hemos estado analizando, ¿no? Pero sí, tienes razón, podría ser también dativo. No en esta construcción, pero es un gerundio que está en ablativo, singular o plural. Singular. Género, Podría ser masculino o neutro. masculino o neutro. Entonces vamos a decir que es masculino. Muy bien. Ahora, necesitamos ver que el gerundio, el gerundio como es parte de la no, va a ser neutro. Ahorita te digo por qué va a ser neutro. Porque se acuerdan que vimos que el gerundio es parte del infinitivo. ¿Te acuerdas, Justin? Que dijimos que es parte de la declinación. Acá tengo el infinitivo. Entonces el infinitivo se va a combinar con el gerundio. Entonces, aquí dice infinitivo presente más gerundio. Y es un sustantivo verbal singular y neutro. Siempre va a ser singular y neutro. Bien, entonces, al regresar aquí a mi análisis, voy a decir que es gerundio singular neutro. Y ya está. Ah, y va a ser de la voz activa. Este siempre es de la voz activa porque es parte de un infinitivo presente activo. Declinación de un infinitivo presente activo. Ya está. Luego también vimos aquí que este par de verbos, tanto luques como ignoras, los dos están en, me dijiste, están en, como no tienen radical, ya vimos que están en presente indicativo activo. ¿En qué persona están, Justin? Singular, la segunda persona. Segunda singular del presente indicativo activo. Ya está, segunda persona del singular del presente indicativo activo. Los dos. Tanto luques como ignoras. Ahí está. Entonces, las dos formas verbales están ahí. Están en ese. Ahora, me voy a fecundas. Pues pasa lo mismo con fecundas. Fecundas también dijimos que es la segunda persona del plural del presente indicativo activo. Ahora, ¿qué pasa con coronando? Pues coronando va a ser igual que ilustrando. Va a ser igualito que ilustrando. Aquí está. Porque veo acá que se trata de nuevo de este mismo morfema ND que me va a indicar un gerundio y con la terminación O considero que está en ablativo. Ya está. Dos más. ¿Qué es do más? ¿Cómo analizaríamos do más? Fer, ¿cómo lo analizarías? Pues, bueno, por la S podría aparecer Ahí está. Bueno, sería la desinencia de ¿Sí? segunda persona. Muy bien. Y no hay morfema, porque la A me vuelve a indicar, como los anteriores, que se trata de la primera conjugación. Por lo tanto, ¿en qué tiempo está, Fer? En presente indicativo. Igual. Ahí está, en presente indicativo. Ahí está. ¿Y qué me dices de arrogantes, Miguel? Ay, a ver, Miguel, te tocó uno nominal. Ya te ayudamos, es uno nominal. ¿Cómo sé que es nominal, Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué es nominal? Pues porque sí. ¿Cuál es lo que me indica que es nominal? Bueno, es un participio Bien. presente, ¿Y cuál es la marca del participio presente? la NT. La NT. Entonces, cada que yo tenga, fíjate bien, Justin, también, ¿no? Entonces, esto es un participio presente. Que siempre ese participio presente es activo, siempre, siempre. Entonces, cada que yo tenga una NT, cada que tenga ND, después de la ND, las terminaciones son de 212. Cada que tenga NT, después de la NT, las terminaciones son de la tercera declinación, ¿vale? Los dos morfemas me van a indicar formas nominales. Por lo tanto, es un participio presente activo.
Pero ¿en qué caso va a estar, Miguel? Si es tercera declinación, ¿en qué caso va a estar? Por la terminación es. ¿Puede Puede ser o puede estar ser? Ajá. en acusativo. Aquí está en acusativo, ciertamente, ¿no? Pero también podría ser un nominativo. Aquí no me sirve el nominativo porque yo veo que el verbo principal es tú domas, o sea, el sujeto eres tú, el sujeto es la segunda persona, el sujeto es tú. Entonces, este ciertamente es un acusativo, pero morfológicamente sí podría ser un nominativo. Tercera declinación, acusativo. ¿Singular o plural, Miguel? Ya te ayudé ahí. Plural, ¿va? Plural. Sí, plural. Plural, ahí está. ¿Y de qué género va a ser? Masculino. Puede ser masculino o puede ser femenino, ¿no? Aquí es masculino. Digamos que es un género común, ¿no? Bien, ahí está. Participio presente, siempre es activo, acusativo, plural, masculino. Ya está. Aquí ya tengo esto. Ajá. Ahora me voy a el siguiente verbo, ahí mismo, en esa misma línea. A ver, Elvia, anímate, Elvia, con el siguiente. Tengo confortas. ¿Qué me dices de confortas, Elvia? ¿Cómo alcanzas a analizar este confortas? Pues a ver, según lo que yo veo es que es un... Ay, a ver. Confortas. No te... Entonces, bueno, también es de la segunda persona. Sí. Segunda persona, entonces es una forma personal. Es una forma personal y es un presente indicativo. Igual va a ser un presente indicativo. Igualito va a ser un presente indicativo. Ahora, ¿cómo sé que es un presente indicativo? Pues porque es lo mismo que vimos en los anteriores. O sea, que lo que me indica que es de la segunda declinación, perdón, de la segunda persona es la S. Sí. Ahí está. Pero esta A que está antes de la S es muy clara que me indica que es un verbo de la primera conjugación, como amare, amas, ¿no? Entonces, ya voy viendo una constante acá, que los verbos están en segunda persona del presente indicativo, ¿no? Entonces, eso puede ser también una ventaja. Estoy en un texto en segunda persona. Segunda persona singular, presente indicativo de la voz activa. Ya está. Ahora, fíjate bien, Justin, esa es una ventaja cuando se trabaja todo como que en un texto siempre va viendo una coherencia en la temporalidad, en el tipo en el discurso, en los tiempos que me indican, que caracterizan el discurso como tal. Entonces, aquí pues voy a tener o gerundios o presentes indicativos en segunda persona. Entonces, ya está ahí, Justin. ¿Qué me dices de dominando? Muy bien, Elvia. ¿Qué me dices de dominando y de imperando, Justin? También son gerundios. Y también están en caso. Los dos están en qué caso, Justin? Gerundivo. No, caso. Dativo. Los No, dativo, pero en este caso van a estar en ablativo. Sobre todo, Justin, cuando tengas las dos posibilidades, es más frecuente que estén en caso ablativo que en dativo, ¿eh? Ya te voy a hablar de estos tipos de verbos, pero bueno, sobre todo, gana más el complemento circunstancial que un objeto indirecto. Hay pocos verbos que van a requerir objeto indirecto. ¿Qué verbos requieren complemento circunstancial o pueden utilizar complemento circunstancial? Todos pueden ser complementados por las circunstancias, ¿no? Entonces ya está. ¿Qué me dirías, de nuevo, Fer, de exaltas? ¿Qué me dirías de exaltas? Pues también sería un modo personal por la desinencia. ¿Y en qué tiempo Sería, está? bueno, igual segunda
En presente indicativo. Igual, ¿verdad? Igual lo vamos a tener aquí en la segunda persona. Ya está. Ahí lo voy a meter. Ahí está. Y adorant. Adorant, Miguel. ¿Cuál sería la diferencia en ese adorant? ¿Qué me ¿En cuál, dices? perdón? Adorant. Adoran. ¿Respecto a cuál? No, o sea, frente a exaltas. ¿Cuál es la diferencia entre exaltas y adorant? A la persona. Nada más, ¿verdad? Porque está en el mismo tiempo. Y claramente se nota también que es un verbo de la primera conjugación. ¿Quién me está indicando que son verbos de la primera conjugación? Pues la vocal que está antes de la desinencia. Entonces, ¿este verbo en qué persona está conjugado, Miguel? Está en tercera plural. En tercera del plural, ¿no? Ahí está, tercera del plural. Ya la tengo ahí. Tercera del plural. Naturalmente que cuando ustedes, el que haya aquí un cambio de persona, Justin, me va a indicar que los verbos que están en segunda persona, en esos verbos el sujeto es el pronombre tú, segunda persona, tú, mientras ya cuando es un verbo de tercera persona, pues ya debo tener generalmente de manera explícita un sujeto en nominativo plural, porque el verbo está en plural. Entonces aquí adorant, pues el sujeto es quae, que está aquí. Las que, y como dice así nuestro dicho también, ¿no? Las que te adoran. Ajá. Nuestro dicho dice las que te adornan, pero aquí dice las que te adoran. Entonces ahí está. Siguiente verbo, Elvia. ¿Qué me dices de sustentas? Bueno, que también tiene la desidencia NT. No, sustenta. Implorant. Implorant, sí, pero sustentas. Es verdad. Que es de la segunda persona del singular. Bien, entonces es igual que exaltas. Ajá. Ajá, y también es un presente indicativo. Bien. Mientras, ¿qué pasa con implorant? Con implorant ese es un plural. Exacto. Porque la desindencia es la NT, igual a KNT. Y bueno, también es un presente indicativo, tercera persona. Bien, porque también presente indicativo porque vemos que no hay un morfema entre la raíz y la terminación que me indique otro tiempo. Esta A, igual que en las formas anteriores, vemos naturalmente que me indica que es un verbo de la primera conjugación. Bien. Ahora, fíjense en adelante, Justin, cómo va a pasar lo mismo. Dice, dispensando. Ya no hay aquí, ya no hay, si quieres, necesidad de que lo analicemos porque pasa con lo mismo que con los gerundios anteriores. Eso pasa con dispensando. Eso pasa con ostentando. Fíjense cómo tanto dispensando, ostentando y triunfando. Bueno, es más, me voy hasta amando. Todos son verbos de qué conjugación, Justin. Todos son verbos de qué conjugación. Justin, tu micro. Son igual gerundios ablativos ¿Pero de qué conjugación? de la primera. De la primera. ¿Por qué? Porque antes de la ND tengo una A. Dispensando, ostentando, triunfando, amando. ¿Vale? ¿Y qué pasa? De nuevo, ¿qué pasa con, Miguel? ¿Qué pasa con domas, hornas y conformas? ¿Tienen la misma forma? Entonces ¿están en qué tiempo y modo? ¿Qué persona? ¿Es segunda persona? Ajá. ¿Plural? No, Segunda perdón, persona singular. del plural, segunda persona del singular, del presente Indicativo. indicativo, ¿no? Entonces, todos estos
se van a distinguir porque están en segunda persona. Domas, ornas, conformas, mientras los gerundios, triunfando, dispensando, ostentando, triunfando y amando, todos están en gerundio. Pero ya al final me topo con un invocamus, me topo con un conquede, porque ilustrant y adorant, estos son iguales. A ver si los alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, tanto ilustrant como adorant, Fer, ¿en qué persona, cómo los analizarías? Los últimos dos, ilustrant y adorant. ¿Serían del plural? Tercera persona del plural, bien. Y de ¿Sí me nuevo. escucho? Sí. Fíjate que es bien curioso porque te escucho un poquito Y también cortada. No sé si los demás le escuchan igual a Fer. Ahí está Fer, ahí está. Entonces. Bueno, Fer. Ahí estás mejor. Entonces sería del presente indicativo. Activo, ¿no? Entonces, y de nuevo, como le pregunté a Justin hace un momento, pues son verbos también por esta A, son verbos de la primera conjugación. Y ya nada más me quedo con invocamos y con conquede, que estos ya salen de los mismos tiempos que hemos analizado en todo este texto. Pero en invocamos nada más hay un cambio de persona, porque también vuelve a ser un verbo que está en qué tiempo, Elvia, igual que los anteriores, ¿en qué tiempo está? No te preocupes, Fer, no te preocupes. Dime, Elvia, querida. Está en presente indicativo. También está en presente indicativo, nada más que ahora en qué persona está, Elvia. Invocamos. Está en plural, en la tercera persona del plural. Pero no es la tercera. Invocamos. Pasa al español como invocamos. Es la segunda persona. No, ya nada más te falta una. Perdón. Pues es la primera persona. Es la primera persona del plural. Nosotros en español decimos nosotros invocamos, ¿no? Entonces en latín, en lugar de mos, es mus. Nos invocamos, ¿vale? Y lo último que me queda aquí, que es con lo que está bien, fíjate, Justin, sin querer uniste este textito a la clase. El último verbo que quiero analizar, que resulta ser el verbo principal de todo esto, es conquede. Conquede es un imperativo. Voy a escribirlo acá. Conquede es un imperativo. Entonces lo voy a escribir acá. Naturalmente, como buen imperativo, está en la segunda persona del singular. Generalmente los imperativos, sí, generalmente los imperativos están en segunda persona, en singular y en plural. En latín, por eso dije generalmente, en español siempre están en segunda persona los imperativos. No las formas de los mandatos y de las órdenes, porque no necesariamente son imperativos. En español podemos utilizar los subjuntivos. En español podemos utilizar para mandar también infinitivos. Se pueden utilizar también gerundios a veces. Entonces, en sí, el modo imperativo en español va en segunda persona, pero en latín puede ir o en segunda persona o en tercera persona. Ahorita explicamos esto. Entonces, aquí este conquede se trata de un verbo que está en segunda persona, pero ahora es un presente imperativo de la voz activa. Entonces, si nosotros vamos
Si nosotros vamos al acordeón de verbos, el de las rayas rojas, ¿ya están ahí? Esto, primero quiero que hacerlo, no sé, evidenciar que algo que ya sabemos, ¿no? Que ya vimos, ya analizamos, ya estudiamos todas las formas nominales que son las que están arriba. De las formas personales, lo que hemos estudiado es el presente indicativo, que ahorita vimos no tiene morfema. El imperfecto indicativo también ya lo vimos, cuyo morfema, estuvimos practicando esto en clases pasadas, es o va o eva. También vimos el futuro imperfecto, estuvimos practicando esto también, cuyo morfema era la B más una letra de unión o la E. Y también vimos el imperfecto subjuntivo, que equivale, dijimos, déjenme hacerlo un poquito más grande, ¿esto equivalía a qué? Esto equivalía al infinitivo presente más las desinencias. El tiempo que me falta estudiar es el presente subjuntivo de este sistema y me falta también los dos imperativos. Ahorita voy a ver los dos imperativos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Te fijaste, Justin, cómo puedes ir repasando los demás tiempos? Me pareció buena la manera esta de que en los textos vayamos analizando esto. Tú puedes ir adelantándolo, pero lo vamos a ir en cada clase hasta donde nos alcance el tiempo. Yo voy a ir señalando algún texto para que vayamos analizando las formas verbales, practicando esa morfología. Ahora quiero que estudiemos los dos imperativos que hay en latín, el imperativo presente y el imperativo futuro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, sí. No. Okay, bueno, yo no. Muy bien, Elvia. Eres la voz cantante ahorita de todos. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el imperativo? Lo primero, ahí tienen su acordeón a la mano, siempre ténganlo ahí a la mano, fíjense muy bien. Oigan, también quiero decirles que yo voy a estar haciendo algunas correcciones en este cuadrito. Ustedes vayan marcando esas correcciones en su texto, en su acordeón, ese que ya imprimieron o que tienen ahí en la compu. En caso de que al final yo ya haciendo las anotaciones, a lo mejor algún cambio que salga, si al final quieren que les pase la versión ya última de este cuadro, la comparto, no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo que aquí, pues, me habría faltado aquí la indicación de terminación, un guioncito. Nada más tendría que añadir esto. Ustedes háganlo ahí, pónganlo ahí a mano. Ajá. En caso de que, les digo, al final quieran que les pase esta corrección, esta nueva versión, me dicen y no hay ningún problema, ¿vale? Voy a tener que hacer más pequeñito esto. Ahí está. Bien, entonces ahí tengo la marca de terminación que es NT. Ahora, lo primero, si se fijan aquí en el acordeón, me indica que los imperativos, primero los tengo marcados aquí con una llave, que ahorita esta llavecita, a ver si la puedo poner en un color. La voy a poner en ese color anaranjado. No, mejor en rojo. Ya me arrepentí. Ay, miren, quedó muy gordita. Nada más, es que este era el relleno. Mejor sí el relleno. Y más bien este es el contorno. Ahí está. Y bueno, ya está. Entonces, si se fijan, los dos están en la columna de la raíz de presente. ¿Por qué? Porque el imperativo es un modo que se proyecta en el que se ordena desde el momento del habla, o sea, en el presente. El imperativo, como modo, es un proceso en el que interviene la orden misma que se da
¿Y a quién se le da esa orden? Entonces, la orden que se da y a quién se le da esa orden. Y siempre la orden que se da en presente. Cuando se obedece a ese imperativo, a esa orden que se da, puede ocurrir también en el presente o puede ocurrir después del momento del habla. Cuando ocurre después, generalmente tenemos, aquí puedo agregar alguna noción, bueno, no la voy a agregar aquí, pero generalmente hablamos quizá no de órdenes, sino de exhortaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una orden y una exhortación? O luego dicen también un mandato. Que los mandatos o las exhortaciones se dan para que se efectúen de manera ya permanentemente, de manera ininterrumpida desde que se da la orden hasta que sigue. Es una recomendación que debe permanecer siempre. O sea, si yo te digo ahora, si yo les digo ahora, coman bien, ¿no? Ese coman, pues puedo decir que coman, pues puede ser un imperativo. Estamos en la mesa y les digo, coman. En ese momento se ponen a comer. Ok, pero si yo les digo, coman bien, aliméntense bien, ya tiene la cara, tiene más bien una forma, una manera como de exhortación. Es algo que les recomiendo. Y entonces eso implica que no en ese momento van a comer, sino que después y de manera consecutiva y de manera ininterrumpida, les estoy pidiendo, los estoy exhortando para que coman bien. Esto se llama futuro, imperativo futuro, ¿no? Entonces aquí tengo las órdenes y acá tengo las exhortaciones. Eso es, no podría ser, eso es en latín. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cuestión que tenemos que aprender. Ahora, lo que les comentaba hace un momento es que el imperativo, realmente el modo de las órdenes, en donde tanto la orden como quien va a obedecer esa orden actúan en el presente, en el momento del habla, se da en segunda persona del singular y segunda persona del plural, ¿no? Entonces, aquí también, eso es en voz activa. En voz pasiva también tengo segunda persona del singular y del otro lado, segunda persona del plural, ¿vale? Bueno, mientras, en el modo imperativo futuro, que les digo que es más propio, quizás propio de las exhortaciones, aunque en español a veces las exhortaciones sí pueden ir en imperativo, pero también se dan en forma de infinitivo. No, en forma de futuro, ¿no? Estudiarás, amarás, ¿no? Sobre todo por ejemplo, los mandamientos, ¿no? Se dan en infinitivo, ¿no? Entonces, en latín tienen la forma de imperativo futuro. Pero ese imperativo futuro se va a dar en segunda persona y en tercera persona. O sea, se exhorta a que tú hagas algo o ustedes hagan algo o que una tercera persona haga algo o actúe de determinada manera. Una tercera persona, tanto en singular como en plural. Que el alumno estudie, que el alumno apruebe, que los alumnos aprueben, ¿no? Entonces, como modo de la exhortación, también se utiliza entonces la tercera persona. Entonces, no les extraña encontrar segunda persona del singular y del plural, pero también tercera persona del singular y del plural. Eso tanto en voz activa como en voz pasiva. Bien, eso es lo primero, porque van a haber dos imperativos. ¿Ya vieron por qué? El de las órdenes es el presente, el de las exhortaciones es el futuro. Ahí está. Cuando un profe les dice, los exhorto a que, pues no les está dando una orden para que en ese momento la cumplan, ¿no? Los exhorto para que estudien, los exhorto para que cada día sean mejores. No, pues sí, no es algo que quiere que realicen y verlos en ese momento realizar esa acción, sino para que haya un cambio en su conducta, ¿no? Pero si les dice un maestro, la típica orden que nos causa mucho estrés como estudiantes. A ver, saquen una hoja, ¿no? Elvia, pues ahí sí ya nos pusimos de nervios, ¿no? Ahí sí, claramente,
Es una orden, es un imperativo, y como maestros queremos ver que los alumnos que arrancan una hoja del cuaderno y le ponen su nombre y yo empiezo a dictarles algunas preguntas, ¿no? Entonces, fíjense muy bien en esto. Son dos imperativos, ¿por qué? Porque va a haber entonces un modo de las órdenes y un modo de las exhortaciones. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahí pónganme una, contéstenme o contéstenme de la Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí estoy. Ya con que uno eso, Justin, gracias, Justin, querido. Entonces, ahí estoy. Ahora, voy a empezar con el imperativo. Quiero empezar con el imperativo. Ya les dije por qué hay dos. Voy a empezar propiamente con el imperativo presente. Ahora, empiezo con la voz activa. La voz activa, pues resulta que en la segunda persona no va a tener terminación, únicamente se va a caracterizar esa segunda persona por la raíz, únicamente la raíz. Mientras en la segunda persona del plural, la forma, la desinencia que se va a arrojar es la desinencia T. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hablar ahora, acuérdense acuérdense que los enunciados, los modelos, los verbos, no, más bien espérenme tantito. Recuerden que son los cuadritos flotantes, estos más bien. Recuerden que nuestros modelos de conjugación son 4. Esos modelitos de conjugación, esos modelitos de conjugación son amo, amas, amare. Aquí lo que voy a obtener de aquí únicamente es la raíz. Ya veo que la raíz de presente es ama. Y quito los demás. Nada más necesito la raíz de presente. Si es el verbo habeo, la raíz de presente es ave. Quito todo lo demás. En el caso de video, que también es un verbo de la segunda conjugación, entonces me quedo únicamente con la raíz de presente. De nuevo acá, me quedo con la raíz de presente. La raíz de presente aquí es reg. Acuérdense, es un verbo de la tercera. Y para audi, raíz de presente es audi. Esa raíz de presente es la que me va a indicar la segunda persona del imperativo presente. Entonces, aquí yo tendría que traducir este ama, lo tengo que traducir como prácticamente como ama también. ¿Qué significa ama? Pues ama significa ama. Así, estoy dando una orden. Ama tú, ama. ¿Cómo traducirías entonces, Elvia, cómo traducirías ave? ¿Qué significa el verbo habeo? A ver si te acuerdas, Elvia. Perdón. No te preocupes. Como tener. Tener. Entonces, si es en imperativo, ¿cómo lo traduces? Ten. Ten. Bien. Entonces, el verbo significa ten. Y vide, ¿cómo lo traducirías, Miguel? Como ve. Ve. Ve de ver, no debe de ir, ¿verdad? Ve. Ya está. Y me voy al último. ¿Cómo traducirías Justin Audi? ¿Cómo escucha? Escucha. Vamos a ponerlo. Oye, exactamente, ahí está. Oye, muy bien. Fíjense bien qué pasa con el verbo de la tercera, con el atemático. Este verbo de la tercera, al terminar, al no tener una letra temática, ese es el único que va a precisar unir, más bien agregar como terminación de imperativo una E. Entonces, es el único.
¿no? Los verbos de la tercera, porque no tienen una vocal temática, entonces agregan una E. Entonces, reggae, lo voy a escribir así con paréntesis, no es letra temática. Este reggae es la terminación ya propiamente del imperativo. Sí lo voy a poner así. Ya me valió, sí lo pongo así. Y entonces si el verbo significa regir, ¿cómo lo traduces, Fer? ¿Como rige? Rige. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tengo los imperativos. Ya están los imperativos en segunda persona. En plural, ¿cómo los traduzco? En plural, ¿cómo va a ser el plural de estos imperativos? Bueno, pues en plural, nada más agrego la terminación T. Por lo tanto, para el verbo, para decir amén, ¿cómo tendría que ser en latín? Amén, Justin. ¿Como amate? Amate. Ahí está, amate. ¿Y cómo va a ser Elvia? Tengan. Abete. Abete. Pero es abete, no el otro ahuete. Ese es saludo. ¿Y cómo voy a decir vean, Miguel? Videte. Videte. Huidete. Muy bien. Huidete. Me voy a la cuarta para que me digas, Miguel, no, Fer, ¿cómo voy a decir? Ese le tocaba a Justin. Está bien, Fer. ¿Cómo voy a decir? Oigan, escuchen. ¿Como audite? Como audite. Bien, queda audite. Ya está. En la tercera persona, en la tercera conjugación, quiero decir, vamos a agregar, como es reg, para formar no rige, sino rijan. Voy a agregar la terminación T, pero antes de T, pues naturalmente necesito una letra de unión. Y ante la T, ¿ustedes recuerdan de las letras de unión cuál es la que va antes de una T? Las letras de unión, acuérdense, pueden ser la E, las letras de unión, acá las tengo casualmente. Las letras de unión, acuérdense, cópienlas para que las tengan ahí. Las letras de unión, que son las que se utilizan en la conjugación atemática, pueden ser una I, una E o una U. Esos cambios se van a generar de acuerdo con estas terminaciones, ¿sí? Entonces, si tengo una T, ¿qué letra de unión va a generar una T? ¿Qué letra de unión genera, Fer? ¿La I? La I. La M, la S y la T generan una I. La R y la ND generan una E, mientras la NT genera una U. Por lo tanto, aquí voy a tener regite. Regite. Ahí está. Esos son mis imperativos. Entonces aquí, en mi acordeón, ya puedo seguir justamente esa norma, esa regla, que me indica que la segunda persona del singular nada más emplea la raíz, mientras la segunda persona del plural emplea la T. Quiero agregar aquí, quiero agregar aquí en los verbos atemáticos, aquí en de la tercera, para los imperativos, quiero agregar el verbo
el verbo nolo. Quiero agregar este imperativo, fíjense. Noli y el verbo nolite. Es un verbo que en lugar de agregar una E, va a agregar una I. Pero aun cuando es una excepción, el verbo significa no querer. Entonces, esto realmente se traduciría como no quieras. Es un verbo que se va a utilizar mucho, 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 mucho en latín. ¿Por qué se va a utilizar mucho en latín? No quieras y no quieran. ¿Por qué se va a utilizar mucho? Porque les estoy hablando ahorita de el imperativo para formar qué, el imperativo presente para formar qué ideas, para formar, es que es el modo de las órdenes. ¿Sí? Nos quedó claro, ¿no? Las órdenes. Ya dijimos que estas son las exhortaciones. Las órdenes van en imperativo presente. Pero la prohibición en latín, en español, ¿cómo prohibimos? En español decimos, en español, eso sí lo voy a poner aquí con el pizarrón del Zoom, porque no me importa si se borra inmediatamente. En español, fíjense bien, Elvia, nosotros ordenamos y decimos, habla. Pero para prohibir, ¿cómo decimos? ¿Cómo prohibimos, Elvia, a la segunda persona? Pues no hables No o deja de hables, hablar. no Ajá. hables. Está bien, está bien. Y igual, Fer, nosotros lanzamos la orden, ordenamos come. ¿Y cómo prohibimos, Fer? No comas. No comas. Entonces, fíjense, es curioso porque también en español las órdenes van en modo, hay un modo para eso que es el imperativo, habla, come. Pero al momento de prohibir no utilizamos el imperativo, utilizamos el subjuntivo con la negación. No hables, no comas. Bien. Entonces, en latín, esto ya lo voy a borrar, no me interesa. Bueno, sí me interesa, pero quiero que lo veamos ahora en latín. En latín, déjenme ver, esto se va a hacer por medio de ¿qué? Se va a hacer por medio del verbo no quieras, ¿no? Entonces, el imperativo del verbo no querer es noli, termina en i, es una excepción, va a terminar en i. Parecería más bien un verbo de la cuarta, como audi y audite. Parece verbo de la cuarta, pero les juro por Júpiter que es un verbo de la tercera. Es de los que vimos que hacen que tienen un infinitivo sin letra de unión. Creo que sí les expliqué esto, ¿no? De los infinitivos sin letra de unión. Creo que sí, si no ahorita lo veo de nuevo. Entonces, me voy a grabar esto, que no quiera se dice noli y no quieran se dice nolite. ¿Y esto para qué me va a servir? Me va a servir para las prohibiciones, de tal suerte que fíjense, si yo les ordeno que amen, voy a ordenar y les voy a decir ama. Pero si te digo, Elvia, no ames, en latín te tengo que decir noli, utilizo ese imperativo noli, y ahora voy a utilizar ¿qué? Voy a utilizar el infinitivo. Después de noli, utilizo el infinitivo, y te voy a decir noli amare. Silvia, ¿qué significa ese noli amare? ¿Qué significa? Significa no ames. Esas son las prohibiciones. Ama y no ames. ¿Cómo digo, entonces, no amen? Utilizo el imperativo del mismo noli, pero como es plural, ahora voy a decir nolite, y utilizo el infinitivo de nuevo y digo nolite amare. Y entonces, ¿cómo traduzco esto? ¿Cómo se traduciría, Elvia?
Como no amen. No amen. Entonces, la orden se da en imperativo. La prohibición también en imperativo, pero en imperativo con el verbo noli, no querer, noli, más un infinitivo. El verbo conjugado en la prohibición se pone en infinitivo. O sea, literalmente en latín diría, no quieras amar, no quieran amar. Literalmente se traduce como no ames y no amen. Entonces, ¿cómo voy a decir ahora? ¿Cómo dirías, cómo prohibirías Justin? ¿Cómo dirías? No, 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 no tengas. Como no li avere. No li avere. Muy bien, Justin. No li avere. ¿Y cómo dirías, Miguel? No tengan. Nolite avete. Digo, Avere. avere. El infinitivo siempre queda igual, ¿no? Nolite avere. Entonces, significará no tengas miedo. Mientras, significa no tengan. No tengas y no tengan. ¿Cómo dirías, creo que Fer salió? Ha tenido problemas con su conexión ahora, la pobre Fer. ¿Cómo dirías, Justin? No veas. No li videre. No li videre. Muy bien. No li videre. No veas. Y tú mismo, Justin, ¿cómo dirías? No vean. No li te videre. No li te videre. No vean. Ay. No veas y no vean. Elvia, ¿cómo dices? No rijas. No dirijas. Noli regere. Noli regere. Regere. Muy bien. Y noli. Y nolite, acuérdate, porque lo cambias a Sí. plural. Sería entonces no rijas. Ajá. Y como Nolite. dices, nolite. Bien. Nolite. Igual. Regere. Regere. Entonces, es no rijan. No rijan, no dirijan. Ajá. Bien. Por eso es importante el imperativo del verbo nolo, porque me ayuda a formar las prohibiciones. Entonces, en la cuarta conjugación, Justin, ¿cómo voy a decir? No oigas. No li audire. No le audire. Bien. No le audire. No oigas. No oigas. Y tú mismo, Justin, no oigan. No li te audire. No li te audire. Muy bien. Entonces ahí están los imperativos junto con sus prohibiciones. Acuérdense que para la prohibición requiero el imperativo del verbo nolo, que significa no querer. El verbo nolo significa no querer. De nuevo voy a tomar aquí las formas de mis 4 conjugaciones. Estas las voy a tomar.
Y me voy aquí a mi pizarroncito de nuevo, porque ahora voy a formar el imperativo futuro, el de las exhortaciones. Fíjense que una exhortación, de una manera muy fácil de verlo, es como una orden a futuro y con duración, ¿no? Entonces, ahí tengo mis 4 modelitos para ver el imperativo futuro. Y recuerden que también lo que voy a utilizar es el radical de presente, ¿sale? Siempre el radical de presente. Siempre, siempre el radical de presente. Por eso está ahí en la columna de los presentes. Bien, siempre, siempre. ¿Hasta aquí vamos bien, Elvia? Sí. Miguel, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí, ¿todo bien? Justin, ¿también bien? Sí, todo bien. Y ya llegó mi Fer querida. Ya, entonces, bien, Fer, nomás te perdiste como 2 segundos de la clase, Fer. Te estaba sacando el Zoom. Ahora, vamos a el Sí, cuadro. como que Sí, hoy te está fallando, nunca te falla, Fer, y ahora está como que cortándose un poquito, sí. pero no te agobies. Si te vuelve a sacar, haces el intento de entrar cuando puedas, no te preocupes. Ahora, muchachos. Les voy a dar déjenme pausar espérenme tantito. Ahí estoy ya de nuevo. Estaba ahorita hablándoles y tenía la pantalla compartida, ¿verdad? Bueno, no importa. En lugar de que nos viéramos las caras, estaban viendo los radicales, pero bueno. Bueno, de todas maneras tienen su camarita apagada, nada más era que vieran mi cara. Entonces, para el imperativo futuro, ¿sí? Ya están viendo el cuadro, ¿verdad? Para ese imperativo futuro, voy a agregar, acuérdense que es el de las exhortaciones, voy a ver primero en la voz activa, que voy a emplear segunda y tercera persona del singular. Pero observen cómo la segunda y la tercera persona del singular van a presentar la misma terminación, to. ¿Cómo saber si se ordena en segunda o en tercera persona? Si se hace una exhortación en segunda o en tercera persona, pues por el contexto. Y también en plural, segunda y tercera persona, que las desinencias van a ser tote y van a ser unto. Entonces, si yo quiero formar esto aquí, voy a utilizar la misma, les decía, la misma raíz, ama, pero ahora voy a agregar la terminación to y voy a decir amato, ¿no? Esa va a ser, en un primer momento, va a ser mi imperativo, mi imperativo futuro, mi imperativo de exhortación, exhortativo, ¿no? Entonces, ama a tu prójimo, dicen luego por ahí, ¿no? Ama a tu hermano, ama a tu padre. Cuando les digo, ama a tu padre, ya se me fue eso, ni modo. Cuando les digo, ama a tu padre, no quiere decir que, sí, cuando ahorita sí, ya lo estoy amando. No, o sea, es una exhortación. Quiere a tus padres, honra a tus padres. Entonces sería futuro. Amato. Ay, aquí. Entonces queda igual. Ama. ¿Y cómo quedaría entonces la tercera persona? La tercera persona va a quedar igual. Va a quedar también amato. Entonces, que él, voy a decir, que ame, que él o que ella ame, que él ame, que ella ame, como una exhortación. Ajá. Que el alumno aprenda. Por eso se ordena en tercera persona, como una exhortación, un modo exhortativo, imperativo futuro. ¿Cómo digo? Ten en cuenta tus opiniones, ¿no? ¿Cómo digo ten? Pues lo voy a decir, voy a decir, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? Ahorita lo estoy haciendo en singular, ¿cómo quedaría? Nada más agrego la terminación. Como abeto. Abeto.
Está rarito, está chistosito, pero así queda, lo juro, así queda. Se oye bonito. Abeto. En plural se oye más chistoso. Abeto. Y también que él tenga. Ajá. También va a quedar igual. Abeto. Voy a traducirlo aquí. Que él, ay, aquí me faltó el acento. Que él o que ella tenga. ¿Sí? Abeto. Mientras, ¿cómo voy a decir ahora? Ve. En imperativo futuro. ¿Cómo quedaría, Miguel? Esto, Videto. Porque es de la segunda conjugación. Queda videto. Y entonces esto es ve, tú. Y lo mismo va a quedar en la tercera persona. Videto. Pero lo voy a traducir como que él o que ella vea. Y claro, en latín, en español utilizo el subjuntivo. Que él o que ella vea. Bien. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a decir rige tu vida dignamente? ¿Cómo voy a decir rige como una exhortación, una orden a futuro? Una orden a futuro, una exhortación. ¿Ah? ¿Cómo lo voy a decir? Pues agrego la terminación que es to. Ahora, ¿cuál es la letra de unión que requiere la T? ¿Se acuerdan? la I, La I. Eso siempre. Siempre va a ser la I. Entonces va a ser aquí reyito. Y lo mismo con esa forma, voy a decir también, también con esa misma forma voy a decir que él o que ella rija. Que el alumno rija su vida en la moderación. Ahí está. ¿Ah? Ahora, ¿cómo voy a decir? Oye los consejos del maestro. ¿Cómo voy a decir ese oye exhortativo? Ajá. ¿Cómo quedaría? Fer, a ver si puedes activar tu micro, Fer. Si no, no te agobies, Fer. Si no, nada más ponme ahí creo que no, creo que Fer tiene problemas. No te agobies, Fer. ¿Cómo quedaría, Elvia, querida? Audito. Audito. Entonces, oye, pero acuérdense que este es exhortativo, audito, y como digo, que oiga, que él oiga, que ella oiga, que el alumno oiga a sus mayores, a sus maestros, que oiga las clases atentamente, que él o que ella oiga, ¿no? ¿Cómo se va a decir? Audito también. También se va a decir audito. Fíjense cómo son exhortativos, ¿vale? Entonces, ahorita nos vamos a quedar con esto, nada más, para que me dé tiempo de subirles el material, de subirles la grabación. Déjenme parar la grabación. Bueno, nos quedamos con este imperativo. La próxima clase, para que ahí vean, quede en la grabación lo que veremos la próxima clase, vamos a terminar con el imperativo en el plural, y vamos a ver el imperativo futuro, que es el exhortativo, en voz pasiva también. Y vamos a seguir en el cuaderno de trabajo, pescando los verbos y analizándolos. Aquí ya en el signo de la cruz, ya tengo un líbera como un imperativo. Aquí sí ya tengo un líbera. Entonces vamos a seguir con ese análisis. Si pueden adelantar el análisis de estas formas, de estos verbos en los textos, pueden hacerlo. Lo vamos a revisar acá. Si también está en su intención querer practicar, como me dijo Justin, podemos hacerlo.
Entonces, nos quedamos ahorita con esta forma del imperativo futuro, nada más en el singular, segunda y tercera persona del singular. Queda pendiente el plural y la voz pasiva. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Déjenme dejar de